wow, la verdad es que ese fue un antes y un después en la vida política proselitista mía, porque yo tenía una larga vida política gubernamental de casi 3 décadas y creo que lo que se vio en el debate es eso. Mi campaña es la más chiquita. Yo estoy seguro que mientras que las demás campañas tenían asesores internacionales y gente que estaba investigando sus cosas, en mi oficina era yo y mi escritorio, ¿no? Porque es una campaña muy modesta. Con lo cual, en mi caso, ¿sabes? Para bien, para regular o para mal, lo que tú ves es lo que hay. Y eso es lo que he tratado de ser genuino, ser honesto con la gente, decirle las cosas a la gente como yo las veo, sin que sea la última las verdades, y entendiendo que la responsabilidad de ser electo presidente es escuchar más voces. Pero yo estoy planteándole al país el país como lo veo. Y no estoy con la calculadora sumando y restando para ver qué palabrita suma y qué palabrita resta. No digo para que no me toque, para que no me toque mal, no le caiga mal al electorado. Yo creo que en pleno siglo XXI y con la cantidad de interconexión que tenemos todos nosotros, la gente aprecia realmente la honestidad. Que tú le digas las cosas como las sientes y cómo las ves. Y creo que ese debate tuvo mucho de eso. Yo no creo que el debate es si contestaste bien o mal la pregunta. Eso, por supuesto, está bien, pero en un minuto tú no vas a hacer una gran disertación, vas a tocar 3 puntos. A lo mejor si tuviste un poquito más lento tocaste 2. Lo que la gente está aprovechando la ocasión es viéndote a los ojos, viéndote cuán sereno estás, cómo te comportas, cómo te vistes, frente a momentos de tensión, cómo reaccionas. Y eso yo creo que tiene muchísimo más valor en la construcción de una opinión sobre un ser humano que lo que contestó. Quiero llevarlo al momento justo antes de empezar el debate, esos minutos antes de iniciar. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Por dónde quería llevar su discurso? ¿Cumplió con lo que se había propuesto? ¿Qué nos puede decir de esto? Para nada, te digo. Yo probablemente, creo que Zulay y yo éramos la primera vez que estábamos en ese escenario. Todos los demás habían tenido la experiencia de debatir, de competir entre ellos en foros como estos, y yo estaba de novato. Y ese día, y hay días que tú amaneces con las luces encendidas, hoy es un día que yo te digo, yo me siento claro mentalmente. Ese día no había sido así, creo que en buena medida porque no dormí, porque las tensiones que se apoderan de ti. Entonces, cuando llegué al lugar, realmente es sobrecogedor la experiencia. Tú te bajas de un carro, de hace pocas semanas el Estado está ofreciéndome seguridad personal, con lo cual tú vas viendo que la cosa es de verdad. Llegas ahí, el domo estaba revestido de seguridad, y de pronto los 8 candidatos presidenciales están en un solo lugar, y realizar que de ahí va a salir el próximo presidente de la República, y cómo toda la institucionalidad del Estado empieza a operar en torno a eso. Y de pronto, bueno, llegó el momento de showtime, llegó el momento de tenemos que salir, y tal vez una cosa, y no voy a mencionar nombres, pero estábamos como en un cuarto de espera, y de pronto había una pantalla con un reloj que estaba en 5, y de pronto ese 5 empieza ¡plup! Y se activa y empieza 4:59, 4:58. Digo, miércoles. Viene la vaina. Viene la vaina. Pero, digamos, a diferencia de los otros compañeros que estaban en ese cuarto, porque habían otros que yo no vi, digamos, yo creo que yo era el más tranquilo de todos, en el sentido de que ya yo no estaba repasando ningún material, los demás seguían preparando materiales y tal. Yo digo, mira, aquí hay que dejarle las cosas a la divinidad. Ya lo que sea será, y bueno, mañana va a amanecer, y gracias a Dios yo tengo un entorno familiar robusto, y si esto es un desastre, me arroparé con mi familia y vamos adelante, y bueno, la confianza en que las cosas siempre... ¿Cuáles fueron dirías tú, si quieres categorizarlo, los 3 o 4 momentos más importantes o que tú sacarías de esa experiencia en el debate? Mira, tal vez la primera sensación que tuve es que los candidatos, una diferencia que hubo, creo yo, entre los demás candidatos y yo, es que los demás ya sabían las respuestas, aunque no sabían las preguntas. Entonces no importaba qué le preguntara,
ellos te iban a contestar lo que ellos llevaban. Mi formato no era ese, mi formato era, tengo que oír la pregunta, ir a buscar al CPU, que es lo mejor que encuentro, y soltarlo. Que en un minuto, dicho sea paso, porque cuando uno lo ve, y yo he estado del otro lado de la televisión la mayoría de las veces, uno es demasiado crítico, pero cuando tú estás en esa situación y tienes un minuto para elaborar sobre la caja del Seguro Social, mejor que tú tengas bien clara tu idea, porque hay que correr. Entonces esa fue como mi primera sensación de aquí hay una desconexión y la gente lo va a ver. Lo segundo, tal vez desde la perspectiva de la forma, tal vez después del fondo, perdón, después puedo comentarte lo de la forma, es que creo que se personalizó de más el debate. Alegaciones de corrupción, vi a algún candidato que desde mi perspectiva estaba sobrepasado de revoluciones. Creo que la gente quiere ver una persona también que es sosegada, que va a tener situaciones muy delicadas por delante y decisiones muy difíciles que tomar y que tú quieres una persona que sabe entender el momento, que sabe entender a la sociedad y que está en condiciones de conversar con todo el mundo entendiendo que no tiene la verdad absoluta de las cosas. Entonces creo que ahí hubo unos temas de unos dimes y diretes fuertes, poco sustanciados legalmente, pero que creo que forman parte de una estrategia preconcebida en cuartos refrigerados de publicitarias a las cuales le pagan millones de dólares. Tu posición es ir en contra de todo el mundo que está cansado del establishment. Bueno, entonces tu posición tiene que ser esta. La tuya es tal. Y esa ausencia de flexibilidad, esa ausencia de no legitimidad, de espontaneidad, yo creo que le restó al debate y creo que también le restó a los candidatos. En cuanto a los temas de fondo, bueno, yo estoy seguro que todo el mundo manejaba todos los temas ahí. Podría manejarlos más o menos pero nos habíamos preparado, eran temas generales y de mucha importancia. Y en ese sentido la gente desaprovechó para contarle al país al menos un pedacito de su visión. Yo a la gente le digo, mira, yo no creo que yo gane el debate, porque hay mucha gente que me ha dicho, hey, tú fuiste el que mejor te fue. Por el contrario, de hecho ese día yo no estaba claro. Los demás perdieron el debate, que es muy distinto. Yo hay veces que termino cosas, por ejemplo, hoy siento que estoy fluyendo, que estoy hablando, que estoy hilvanando bien. Ese día yo no tenía las luces encendidas. Wow. Pero los demás desaprovecharon la oportunidad. Con todo eso la gente lo ve que le fue bien. ¿sí? ¿Qué cambiaría del debate? Mira, yo desatendería el rating. Creo que con la finalidad de que la gente tenga un rating, que los medios tengan un rating, el debate se comprime y entonces solo tienes un minuto para contestar. En la época de social media, en donde la gente va a sacar los mejores extractos y eso va a circular como pólvora, yo creo que lo que debería haber es una mesa con, ¿sabes?, muchos cafés y un moderador y dejar que discutiéramos en extenso sobre los temas. O sea, que hubiera preguntas y repreguntas y vuelve y la repregunta y vamos con la pregunta y tratar de conducir al tema que salgamos de las alegaciones personales y que entremos en los temas. Entonces tú vas a poder ya ver un poco más idoneidad sobre la competencia de los temas y, ojo, la idoneidad no es relevante. El presidente de la República no va a poder saber sobre todos los temas. Claro. Es imposible. Correcto. Pero te permite ver en su cabeza detrás de cómo articula, cómo piensa. Y eso sí te puede gustar. Y lo otro que te demuestra es su serenidad. Cómo aborda momentos difíciles que se van a presentar en el debate. Y a eso yo le encuentro más utilidad. Y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer. Y le encuentro mucho más valor a cosas, por ejemplo, como lo que el formato que ustedes están planteando, que es un formato más desenfadado, menos comprometido con el tiempo, a que en este contexto pudiera haber un proceso diálogo más largo. Sí. Hay candidatos que marcaron su impronta ese día. Yo vi, por ejemplo, un candidato, Gaby Carrizo, que no era el que había visto antes, lo vi muy bien personalizado, un poco en la conexión que tú hablas de el candidato ideal que quieres llevar y que quieres proyectar. A Lombana estaba como contenido ese día. Contenidísimo. A Lombana lo vi queriendo vestirse de 18 años. Al expresidente Martín Torrijos muy presidencial, muy queriendo
proyectar eso. ¿Qué opinión te merece? Ya no estamos hablando solamente del debate, sino de lo que quieren proyectar y de los temas limítrofes. O sea, te preguntan sobre el seguro y no te vas a meter en el berenjenal ese de las medidas paramétricas. Hay uno que dijo inclusive que no iba a tomar medidas paramétricas, y eso me parece gravísimo frente a una situación que tienes que analizar primero, por ejemplo. Sí, a ver, ¿cómo te lo planteo? Fíjate, ya vamos a retrotraernos a 10 años atrás, es que no hace mucho. Si tú querías tener una campaña negativa sobre otro candidato, tú tenías que tener millones de dólares y tenías que ir a contratar una agencia publicitaria para que te hiciera toda la producción, y después tenías que tener medios de comunicación a los que les tenías que pagar para que eso sucediera. Hoy, ese muchacho de 14 años se encarga de ti y hace bolsita contigo de tu teléfono, su teléfono celular. Sí. Entonces, la capacidad de guardar lo que tú dijiste y después circularlos por las redes es brutal. Te digo, en el tema de la Caja de Seguro Social, todo el mundo dijo que no va a hacer, que no va a tomar medidas paramétricas, excepto yo. Ni Mandrake el mago resuelve esa ecuación. Todos vivimos mucho más. Todos mantenemos una edad de jubilación temprana. El sistema no importa. ¿Tú crees que a mí me gustaría decirlo? No, por supuesto que no. A mí me gustaría plantearle al país que todo el mundo vaya a Disney World y que el gobierno lo va a pagar, pero lo cierto es que hay determinadas cosas que se pueden y determinadas cosas que no se pueden. Y en pleno siglo XXI creo que no están leyendo bien al país. Y te voy a contar por qué. Antes, hace muy pocos años, había una enorme diferencia entre los que tenían recursos económicos y los que no tenían recursos económicos en función del manejo de la información. Hoy la información se ha democratizado. Todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular, y tratar de coger a la gente de tontos, yo creo que es una mala jugada. Pero además, el próximo presidente, el día 1, tiene que resolver 3 o 4 cosas que son cada una bomba atómica en potencia. La Caja del Seguro Social, la primera. La segunda es la definición de la cuenca del canal y el trasvase del río Indio. Segunda. El tercero, ¿qué vamos a hacer con la mina? Cuarto, la condición macroeconómica del país. Y solo para terminar con este tema de la condición macroeconómica. Fíjate las cosas que ya nos están pasando. El país coloca 3.000 millones de dólares a 7.79% de interés promedio de deuda. Nos está tratando el mercado internacional de deuda como si ya hubiéramos perdido el grado de inversión. Después anuncia ahí el Fondo Monetario Internacional que Panamá debería empezar a tomar medidas de carácter fiscal aumentando el ITBMS. Y como si fuera poco, este gobierno en su proyecto de presupuesto ya nos dijo que está pagando gasto corriente con deuda. Bueno, tú no tienes que ser un genio para saber que el 1 de julio aquí se viene la ralentización económica de carácter histórico. Es un tsunami económico lo que se está viniendo. La tormenta ya está afuera. Empezamos a ver la ola. Los efectos los vamos a empezar a ver a partir del 1 de julio. Hablarle al país como si nosotros estuviéramos en Disneylandia, a mí me parece una irresponsabilidad del tamaño de los tamaños. Y yo, francamente, estoy viendo otros 6 candidatos que eso es lo que le están planteando al país. Muy a diferencia de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos llevando una campaña, digamos, desde mi perspectiva, más sincera. Porque es que, como te planteo lo siguiente, yo prefiero perder bien que ganar mal. O sea, yo no quiero ganar para después tener que explicarle al país por qué todo lo que le dije hasta el 1 de julio era un cuento y que de aquí en adelante viene todo lo contrario a lo que prometí. En ese sentido, señor Melitón, llamó la atención también y fue meme en las redes sociales su respuesta a lo que señalaba el candidato oficialista José Gabriel Carrizo en torno al tema de la seguridad, cuando usted dijo que había que tener una imaginación muy grande para comparar a Panamá con países como Francia y Canadá. Sí, y retrata un tema que no solo le pasa a este gobierno, sino le ha pasado a todos, ¿no? Que tú entras, el proceso político te obliga a que estés con la gente, que aprendas de la gente, que aprendas de las necesidades de la gente, te sensibiliza, y el pueblo panameño le para mucha atención a quién está conectado y a quién no está conectado. Y después cuando entra al Palacio de las Garzas, eso se va poco a poco borrando, y hacia la postrimería del gobierno tú eres una persona muy distinta y muy desconectada de la realidad nacional. Y yo creo que esa fue la quinta esencia
vicepresidente Carrizo, que no es la primera vez que lo hace. O sea, ya se había pronunciado en torno a la Caja de Seguro Social diciéndonos que no, que la Caja de Seguro Social está súper bien, que tiene 14.000 millones de dólares de patrimonio. Comparar la seguridad de Francia y de Canadá con la seguridad de Panamá, bueno, como dije en ese momento, requiere un pedazo de imaginación para ponerlo, para tratarlo suave, ¿no? Y yo creo El que país de las maravillas, ¿no? de alguna manera, Alicia ni sabe. de alguna manera nosotros tenemos que corregir ese tipo de cosas. Es como, por ejemplo, el tema de la entrada a la escuela. No es este gobierno, es todos los gobiernos, todos los años que no tienen las escuelas en orden. Bueno, ¿por qué? Uno, porque no sabemos usar el FESE, hay que hacerlo. Y segundo, y tal vez el tema más importante, es que la vigencia presupuestaria entra en efecto sobre el 10 de enero. ¿Cómo si desde el 10 de enero hay vigencia presupuestaria espera que el 11 de marzo todas las escuelas estén reparadas? Es imposible. Nosotros tenemos que tener una vigencia presupuestaria para la reparación de las escuelas distinto. Si no resolvemos eso, siempre tendremos la misma noticia en marzo. Entonces, la definición de locura, hacer una y otra vez lo mismo, esperando un resultado distinto. A propósito de la pregunta de nosotros de esta semana, ¿qué calificación le daría al inicio del año escolar? ¿Usted qué calificación le da? Mediocre, yo le daría un 3, pero ojo, quiero Estoy ser contigo, Carolina. quiero ser condescendiente con las autoridades del Ministerio de Educación. Si no, tú no tomas la medida de carácter administrativo antes, es imposible que tú tengas un buen desempeño para iniciar la clase. Es que el tema tiene que venir por la solución presupuestaria, por articular bien el FESE. Mira, si tú quieres hacer algunos temas en el interior que requieran de trabajos mayores de infraestructura, el plano tiene que venir para la aprobación hasta el Ministerio de Educación en Panamá. O sea, la posibilidad de que ese proceso burocrático irracional te dé un buen resultado es imposible. Entonces tenemos que revisar el proceso, tenemos que desburocratizar, tiene que haber supervisión, porque en este momento tendría lógica que fuera muy burocrático, pero con una gran supervisión para el manejo de los recursos del Estado. Hoy Sí. tenemos lo peor de todo el mundo. Tenemos un proceso burocrático que lo hace lento y todo el mundo hace lo que le da la gana con los recursos del Estado. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Señora Rocha, cambiando un poquito el tema, hasta hace un par de semanas tenía uno de sus contrincantes como rival de candidato político a la presidencia al señor Ricardo Martinelli. Hoy en día tiene al señor Molino. ¿Cómo lo ve? Hay algunas encuestas que lo ponen arriba. ¿Qué opina de esto? Mira, José Raúl Molino, a quien yo quiero, estimo mucho, y déjame decir, ponerlo en el contexto, mi admiración y mi respeto personal para todos los candidatos. O sea, todos han salido de sus casas para meterse en este proceso que uno tiene que caracterizar como una locura diaria, con lo cual, ¿sabe? Quiero enmarcar mi respuesta en eso, que realmente mi admiración y respeto personal, porque cada uno desde su esquina, con sus ideas, está tratando de hacer lo mejor que puede por el país. Esté de acuerdo o en desacuerdo con él, eso es otra cosa. José Raúl Molino no es Ricardo Martinelli. Y esta vaina no es un producto enlatado. Esto es que la gente te tiene que ver, te tiene que escuchar, va a simpatizar contigo o no. Y yo creo que la ventaja que tiene José Raúl es que esto ha pasado a 60 días de la elección. Entonces hoy va a haber un trasvase automático de una parte del electorado que iba con el expresidente Martinelli, pero ahora él tendrá que defender sus propios colores durante los próximos 60 días. Hubo una situación similar con Rómulo Brooks hace 5 años y casi gana. Entonces, ¿usted piensa que eso se puede repetir? Yo creo que José Raúl, en función de ese trasvase, va a ser competitivo, pero yo no veo a José Raúl ganando. Esa es mi opinión, ¿no? Mi opinión. José Raúl se ha caracterizado por ser un hombre de una personalidad dura, de tener visiones sobre temas que son inmutables, y yo creo que esos dos valores la sociedad no los lleva bien a la hora de decidir políticamente, ¿no? Yo creo que la sociedad está esperando una persona que tiene su posición, pero que entiende que hay muchas verdades y que es en ese mosaico de verdades que entendemos que encontrar la verdad de todos los panameños para seguir construyendo nuestro Estado-Nación, seguir perfeccionando nuestra democracia
Y yo creo que eso más tarde que temprano, particularmente porque él todavía, ¿sabes? Como ha entrado en el proceso electoral, no acusa el cansancio que después permite que no solo salga tu personalidad, en algunos casos salga la peor parte de tu personalidad. Claro. Entonces, la carrera todavía es larga, aunque parece que solo faltan 58 días, todavía falta mucho por recorrer y, bueno, yo le deseo lo mejor, pero no creo que vaya a poder enmarcar un proyecto exitoso de cara a la elección. La foto final, además de Melitón, ¿usted a quién ve en la foto final? No, yo voy a serte muy sincero, yo no me veo en la foto final al día de hoy. Estamos mucho mejor de lo que estábamos el lunes antes del debate. Ya lo reconocen en Starbucks. Sí, es un avance. Es un avance. Es un avance. Pero con la misma, ¿sabe? El mismo Melitón genuino que compartía con el tipo, ¿sabe? Que se iba de Starbucks diciendo, Dios mío, todavía el tamaño de tarea que tenemos por delante. Te digo, hoy estamos mucho mejor que el 1 de julio, pero todavía nosotros no estamos en la condición de estar disputando el primer lugar de la elección. Tenemos que seguir trabajando duro. El equipo recibió un shock de impulso anímico. Y se vino para acá por eso. Estamos construyendo sobre eso y esperamos que hacia el final de la elección estemos ahí nuevamente. Les voy a poner un ejemplo. La campaña de Rómulo Rux y José Isabel Blandón. Cuando tú sumas esa campaña y lo divides entre 90 días, se tienen que gastar $235,000 diarios. El promedio nuestro son 8,000. Si yo me gastara $235,000 diarios, mi campaña hubiera durado 3 días y medio. ¿No? Eso retrata las inequidades con las cuales el Tribunal Electoral reparte los impuestos de todos los panameños. $235,000 al día son 470,000 latas de leche. Es que es lo que estamos gastando en plata pública, olvidémonos de la plata privada. Es una absoluta locura y le hace un flaco favor a la democracia porque tú terminas viendo no al candidato, tú terminas viendo un producto enlatado, fina cortesía de una publicitaria que tiene un contrato de $20 y tantos millones para promover un candidato. El candidato que gane a la presidencia, se dicen los expertos que va a ser por un voto fraccionado y va a tener un tema de gobernabilidad donde va a tener que negociar en la Asamblea. Por eso le preguntaba, que no me contestó la pregunta, en la foto final, y también el tema de la capacidad que usted vea en esos candidatos de foto final para lograr el consenso nacional, que lo va a tener que hacer. Mira, la foto final está metido todo el mundo en la pelea. Si tú le haces caso a la encuesta, que yo creo que habrá variado después del debate, pero que me ponía a mí de último y tú comparabas el primero con el último y habían 14 puntos de diferencia. Mireya Moscoso en el último mes la ponían 14 puntos atrás y terminó ganando por 7. Hubo un cambio en las encuestas de 21 puntos en un mes, ¿no? Entonces hoy la elección no está decidida y está absolutamente para cualquiera. También vi los efectos de las redes sociales, lo que significó un día. ¿Quién va a tener ese día muy cercano a la elección? ¿Y cuál puede ser la influencia de eso en la votación? Mucha gente le ha puesto mucha atención a la estructura de los partidos. Yo le pongo muy poca. La gente el voto a presidente va a estar definido antes de que tú salgas de la casa. No es quién te lleva por quién tú vas a votar. Tal vez eso incidirá para diputados, representantes, algunas alcaldías pequeñas, pero para las alcaldías grandes y para la presidencia, yo creo que ya la gente va a saber por quién va a votar y en consecuencia no es si te dieron una gorra o una polla para que tú sepas por quién va a votar lo que va a definir tu voto. O sea que con respecto a eso te digo, esto todavía hay mucho indeciso y las distancias son muy pequeñitas, incluso entre el primero y el último. ¿Estás de acuerdo con...? Disculpa, Carolina. Hablando de porcentajes, ¿a usted le parece que el próximo presidente, según expertos, pueda ganar hasta con un 25%? Y si no, ¿cree en la segunda vuelta? Mira, sí va a poder ganar con el 25%. Y lo que creo es que nosotros tenemos... No, sí, de que va a ganar. Pero ¿está de acuerdo con que un presidente pueda gobernar con un 25%? No estoy de acuerdo. Y por eso te quería comentar. Yo creo que hay tres elementos muy importantes que hay que hacer en la próxima reforma electoral, que va a ser casi imposible que pase por la Asamblea, como yo te la estoy diciendo. Primero,
El financiamiento de los partidos y su opacidad y la capacidad de guardar hasta el 40% de las postulaciones. Eso es un grave daño a la democracia, impide que haya disidencia dentro de los partidos políticos y lo que genera son monarquías. El segundo tema que veo en materia electoral es la disparidad de recursos entre el que más votos metió y el que menos metió. En la NBA le dan más recursos al que quedó de último y menos recursos al que quedó primero para tratar de que haya una liga competitiva. Aquí sucede al revés. Entre más votos metiste, más plata te dan, con lo cual hay una suerte de intento de perpetuación en el poder electoral. Entonces, o sea, si no cambiamos estas reglas del juego, va a ser imposible que el sistema democrático nos provea algo mejor. Y por último, ya con respecto a tu pregunta en particular, de si cómo lograr que, digamos, la democracia nos dé lo que estamos esperando, es si nosotros no logramos que no sea el dinero el que haga la diferencia, sino las ideas, yo creo que estaremos frente a un proceso electoral que le va a dar al pueblo panameño lo que el pueblo panameño está esperando. Presidente que venga, cualquiera que sea. Y la segunda vuelta, que fue lo que me preguntaste, nosotros no podemos tener un programa, un proyecto en donde tenemos muchos partidos y es fácil hacer partidos y 3 candidatos por la libre postulación, lo que permita la atomización del poder y ausencia de gobernabilidad entrando. Si decidimos mantenerse el sistema, tendremos que tener segunda vuelta. O la otra lectura es complicar y que exista mayor liderazgo para poder obtener una candidatura presidencial y después no tener segunda vuelta electoral. Pero en este momento tenemos un sistema híbrido y yo creo que eso le hace un flaco favor al próximo presidente, que va a tener que resolver los problemas de los que acabamos de conversar. Que ha sido evidente cómo el poder de la Asamblea Legislativa ha venido tomando prácticamente el campo del poder del Ejecutivo. En este gobierno ha sido muy evidente, pero se ha estado dando durante todo el tiempo anterior. Cuando yo le hablaba de negociar o de ser un presidente conciliador, yo no le hablo de ir a sentarse, qué hay para mí, qué hay para ti, y entonces con eso yo logro el voto del presupuesto, que eso es lo que ha estado sucediendo. Y me remito de nuevo al tema de los candidatos. Hay un candidato que no para de decirle ladrones y corruptos a sus compañeros de candidatos, y no veo cómo un candidato así puede sentarse el día de mañana a tratar de buscar conciliación o concertación nacional en torno a los problemas que no va a poder resolver el Ejecutivo solo. Sí, y te digo, esas descalificaciones sin sustancia, en donde los míos son buenos independientemente de que formaran parte del mismo gobierno. O sea, yo voy a hablarlo con nombre y apellido. Ricardo Lombana, estando yo en el post del debate, se subió a un escenario. Yo tengo una excelente relación, lo considero mi amigo, vivíamos una cuadra de distancia, cuando él era un poco más chico que yo, pero con su hermano tengo una relación, ¿sabes?, de que jugamos fútbol y béisbol en la calle. Y le tengo mucho aprecio y estima personal, pero cuando tú haces descalificaciones generalizadas, de que porque trabajaste en un gobierno que en algunas personas tienen señalamientos de corrupción que todavía no han sido condenados, dicho de paso, y que hay que presumir, mantener lo que dice la Constitución, la presunción de inocencia. Pero si eso es lo que te ata, yo te puedo decir, por ejemplo, que su jefe de campaña formó parte de ese mismo gobierno. Claro. Entonces hay una suerte de los míos y los tuyos. Si los míos fueron, eso no tiene ningún problema, pero los demás sí. Y yo creo que eso presenta unas inconsistencias de las cuales la gente que estamos metidos en esto y que revisamos los temas, nos vamos cuestionando si al final esto no es nada más que nuevamente una publicitaria que ha hecho un estudio de opinión y que dice, mira, esta gente, hay un grupo de gente de este tamaño que está esperando este mensaje y tú tienes que apelar a eso. Independientemente de que tú traigas contigo un montón de maletas que te ponen en la misma condición. Entonces,
Yo no creo que la dirección es la descalificación. Y te auguro, el próximo gobierno tendrá que ser un gobierno de unidad nacional. Si yo gano, se los digo aquí, muchos o todos los que están en ese podio encontrarán un espacio, ya sea en el gobierno actuando o en el gobierno articulando. Tal vez no como funcionarios públicos, entendiendo que muchos van a querer mantener el rol de oposición, pero es que es un solo país y le pertenece tanto al gobierno como a la oposición. Entonces yo desaconsejaría esa estrategia, pero nuevamente, ¿quién soy yo para aconsejar o desaconsejar? Vamos a despedir, Carolina, a nuestros amigos de las Claro. emisoras del interior del país, tanto en Chiriquí, David, como en las provincias centrales. En este momento estamos desvinculándonos de la cadena nacional, dándole un saludo y un aprecio. Y agradecemos a su todos los sintonía, oyentes. por supuesto. Así mismo es. Don Melitón, hay varios temas, ya tocó el tema del seguro, un poco el tema del canal, Bayano o Río Indio. El Río Indio presenta algunas situaciones, inclusive hay una ley que habría que superar. De nuevo, el tema del consenso sale a relucir por donde usted lo busque. ¿Qué opinión le merece? No el tema del canal, el tema del agua, que es fundamental. Bueno, el tema del canal trae consigo una serie de decisiones que el próximo gobierno no va a poder ya patear hacia adelante. Y te digo eso porque, por ejemplo, la autoridad del Canal de Panamá le remitió al órgano ejecutivo para la presentación a la Asamblea la definición de los límites de la cuenca. Eso va a ser todo un tema de debate. Y el gobierno lo tiene archivado. Y estoy seguro que el propósito del archivo es dejarle esa otra tarea pendiente al próximo gobierno. Tal vez yo le diría desde aquí al presidente de la República, presidente, caracterícese, incluso después que pierda el gobierno y antes de entregarlo, podría haber un espacio en donde ese fuese parte de su legado. Porque yo creo que los que nos metemos a esto, ciertamente no lo hacemos por el poder que conlleva el trabajo o por los recursos económicos que da, porque realmente el salario a uno profesionalmente, ustedes ganan más que el presidente de la República seguramente. Habiendo dicho eso, lo que uno intenta dejar es un legado que ese sí es imborrable, y yo creo que el presidente tiene una enorme oportunidad de dejar de que parte de su legado sea esta pieza tan importante en materia legislativa en torno al canal. Sinceramente piensa que eso va a pasar con esta presidencia y el espectáculo que vimos en el año pasado con el tema minero. Yo pienso que no, pero tal vez es una de esas cosas que debe llamar a la reflexión del presidente. El segundo tema es, bueno, ¿qué vamos a hacer con el canal, con el agua? Mire, hay una cosa que le llaman el coeficiente de Gini, que es lo que mide inequidad. Nosotros tenemos nuestro propio coeficiente, que se llama el coeficiente del agua, ¿no? Y usted no tiene que ir muy lejos para darse cuenta de que a menor agua, mayor inequidad. Y es imposible pensar en un país del siglo XXI, en donde en Arraiján, que viven 300.000 personas, la mayoría de ellas, todas las noches, después de andar entre 3 y 4 horas de tranque todos los días, llegan a su casa y no se pueden bañar. Y esperar a que Ni llegue el agua. cocinar, y cuando hay personas enfermas no se pueden bañar. Y el todo país eso. es tan noble que han normalizado esa conducta de no tener agua. Es, desde mi perspectiva, una fuente de revolución social en hechura que se está haciendo, En potencia. a la cual la clase política no le está prestando ninguna atención. Con lo cual, para mí es un tema de prioridad nacional. ¿Por dónde tiene que transitar? Tenemos que hacer trasvase de la cuenca del Río Indio. Lo ha estudiado el Canal de Panamá, ha gastado millones de dólares en ese estudio. Entiendo que participó el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos de América en la formación de ese estudio. Y la estrategia tiene que ser, desde mi perspectiva, articulada. Primero, nosotros tenemos que tener una potabilizadora en Bayano que surta de agua potable al norte y al este de la ciudad de Panamá. Cuando logremos hacer eso, y no podemos demorar 10 años en tener la potabilizadora, es lo que han demorado las 4 potabilizadoras, 2 ampliaciones y 2 potabilizadoras que están a punto de entrar en ejecución en el canal. Eso va a hacer quitar la presión del agua al canal de Panamá y ofrecerle mayor disponibilidad de agua a esos sectores colindantes de la ciudad. Y después,
con el trasvase de la cuenca del río Indio vamos a tener la posibilidad de darle agua al canal sin que compita con la distribución de agua para la zona oeste de la ciudad, Arraiján y Chorrera y parte de Colombia. De esa manera habremos resuelto el problema por el momento. Y te diría, a nivel nacional vale la pena mencionar, necesitamos otra potabilizadora en la parte alta de la cuenca del río Santa María y eso resolvería los problemas de cantidad de agua para Veragua y provincias centrales. Pero pone en evidencia otro tema. Nosotros tenemos más o menos 3 millones de personas que toman agua de esa cuenca. Bueno, si nosotros no tenemos una política que evite la migración del campo hacia la ciudad, y si somos 5 millones de personas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, trasvasamos parte de la cuenca de Bayano, bueno, listo. Y si llegamos a ser 7 millones de personas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desalinizar agua para... En fin, lo que estoy planteando es que tiene que venir todo este tema de la solución del agua con la descentralización de la formación de riqueza en torno al eje del Canal de Panamá. Tenemos que devolverle la esperanza a la gente del interior de que si tú estás en Santiago, estás en Chitré o estás en David, en esos lugares tú puedes generar la misma cantidad de recursos económicos que si te trasladaras a la capital. Y eso hay una articulación de un plan que tiene que hablar de la descentralización del Estado, pero no como lo estamos haciendo. Una descentralización realmente que es una descentralización que está hecha a la medida, pero para que la gente se robe los recursos del país con una opacidad brutal. En fin, si hubiéramos planeado un sistema de descentralización para que las cosas se hagan mal, este es el perfecto. Este es el perfecto. Me deja un poquito de lado el tema de la administración del agua como tal y de la responsabilidad que tiene el usuario, no solamente de usarla, sino de pagarla. Sí. Y te diría, ese tema no solo es para el agua, sino para el teléfono, que es lo que ha venido sucediendo, asentamientos irregulares que empiezan por caserío y después se van formalizando, que no cuentan con títulos de propiedad, pero que son comunidades que tienen años de vivir ahí. Entonces, como no tienes título de propiedad, no puedes gestionar el contrato de la luz. No hubo una planificación para que hubieran los servicios de disposición de lo que yo le llamo servicios básicos domiciliarios, a recolección de basura, distribución de agua, energía eléctrica. Entonces, cuando tú ves eso, tú ves como la ausencia de planificación en virtud de la precariedad lo que crea es muchos problemas en torno a esto. Nosotros tenemos que tener una nueva ley del IDAN. O sea, nosotros no podemos mantenernos con un IDAN que está privatizado de facto. O sea, hubo una enorme discusión en torno a la no privatización, era políticamente incorrecto, pero cuando tú vas a ver los contratos del IDAN, todo lo está haciendo gente que no son funcionarios del IDAN. Ahí están los negocios, Melito, también. Sí, estoy seguro que habrá gente que en los negocios lo ha hecho bien. Estoy seguro que eso lo vamos a tener que mirar. Habiendo dicho eso, la pregunta es, ¿cómo vamos a perpetuar una cosa que no funciona? Y yo creo que el pueblo panameño está clarito de que el IDAN no funciona. O sea, hay millones de panameños que hoy cuando abren la pluma de agua no sale nada por ahí. Y eso no lo podemos continuar. Ojo, esto es un tema que es muy importante. Nosotros tenemos una cuenca que está definida por su tamaño. Es como si tuvieras esa taza y le empiezas a echar agua. Este año no llovió, pero los años que llueve, y llueve mucho, la taza, una vez que llega a su capacidad máxima, no sigue almacenando agua, la bota. Y esa máxima capacidad ya no nos alcanza para suministrarle agua, porque en los años que ha llovido, ha habido restricciones de calado a finales del verano. Con lo cual nosotros tenemos que trasvasar la cuenca. Hay que entender que esa cuenca del canal se creó al principio del siglo XX, final del siglo XIX, que había un tamaño de ciudad y había una cantidad de barcos que pasaban. Hoy pasan mucho más barcos, tenemos 2 esclusas más, tenemos 4 potabilizadoras, 2 ensanches potabilizadoras y 2 potabilizadoras más que en cualquier momento van a entrar a extraer agua del canal de Panamá, de la cuenca del canal de Panamá, para suministrar a las comunidades. Y es como si a esa misma taza que hoy tiene 4 carrizos y están tomando 4 personas,
ahora le metes 4 carrizos más. ¿No? Llega un momento en donde no va a dar. Y de ahí la importancia de tener una verdadera estrategia de descentralización del Estado y de formación de riqueza fuera del eje logístico del canal de El Panamá. tema logístico, casualmente el canal de Panamá y el famoso canal seco, pero más allá de eso, la logística de distribución de insumos y suministros de alimentos fue muy evidente durante la debacle del tema minero. Más allá del tema minero, hubo muchas lecciones de esto. Hubo operaciones encubiertas de parte de propietarios de barcos, de armadores, para poder lograr llevar el gas butano a las comunidades donde lo necesitaban, y había un desabastecimiento artificial totalmente de alimentos, de frutas, de todo, porque solamente tenemos logísticamente las carreteras para ir, buscar y llevar estos suministros, y se vio que esa necesidad de tener otro tipo de concepción logística del país. ¿Qué opina usted sobre eso? Yo creo que ha puesto de manifiesto eso por vía de actos políticos, pero uno puede pensar incluso en actos naturales. Un gran temblor que tumbe un puente Así mismo es. y entonces quedamos completamente incomunicados y aislados. Chiriquí, Veraguas, Panamá, o sea, uno puede escoger el puente, pero hay muchos lugares de la carretera interamericana en donde un puente, uno entendería desde la perspectiva de seguridad nacional lo que significaba ese puente. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que tener una estrategia de descentralización del movimiento de carga. Se comprobó de que hay otras alternativas, que son las alternativas marítimas, y uno de los planes en materia de infraestructura que nosotros tenemos es, entendiendo el marco presupuestario que vamos a recibir, nosotros no vamos vamos a continuar el desarrollo de los estudios de factibilidad y de la consecución de los derechos de vía de un tren de Panamá a David, pero nosotros no creemos que ni en la viabilidad presupuestaria ni estamos en las condiciones para que eso sea una realidad en los próximos años, 5 años, con lo cual nos encargaremos nada más de la parte administrativa. En el camino lo que estamos planteando es una expansión de la línea del metro a Chilibre, a Chorrera y a Pacore y Las Garzas. Y un pedazo de la línea del metro que va a terminar casi en la Contraloría y permite movilidad para las universidades que quedan sobre esa ruta. Ese sería, digamos, el proyecto. Por vía de APP, nosotros tenemos que lograr un poco, si queremos, abaratar la comida, que la comida se mueva más rápidamente de Chiriquí. ¿Es que para beneficio de todos? APP. La APP es una asociación público-privada en donde el Estado otorga una concesión y un particular la explota. Y yo creo que ahí hay unos espacios de, por ejemplo, en algunos pueblos en donde uno tiene que reducir por seguridad la velocidad, y eso va comprometiendo el tiempo de tránsito desde Chiriquí a Panamá, anillos de circunvalación pagados para que el que quiera transitar, digamos, venir de Chiriquí, son 300, no sé, 60, 70 kilómetros de la ciudad, pueda poner la carga en 4 horas en vez de en 6 horas y media. Si respeta los límites de velocidad, me refiero, ¿no? Entonces tenemos que hacer que la carga se mueva más rápidamente. Eso significa menos costo logístico, eso significa mayor utilidad para el que la mueve, pero también la oportunidad de que todos compremos en el supermercado y en el chinito una mercancía igual, pero a menor precio. Y esto, además, redinamizando la economía. Y, por último, sobre este tema, te digo, vamos a tener un proceso de racionalización y desburocratización brutal, como nunca antes ha visto el país. Y además de una nueva cultura al funcionario público. Les voy a contar a qué me refiero. Tú eres un pequeño empresario, vas y pones tu tienda, pediste un préstamo, sacaste tu plano, finalmente te dieron la cosa, construiste tu tema, y en la construcción del tema se te quedó no poner literal, esto es un caso real, de la vida real, una área verde de 1 metro por 2 metros de ancho. Y aparece la alcaldía y empezando tu negocio te pone una multa de $2,000. ¿No sería mejor que te dijeran, hey, te voy a dar 6 meses para que ponga la cosa, pon la cosa, vengo a visitarte, Correcto. déjame ver cómo te puedo ayudar? La Policía Nacional,
hey, felicitaciones, estás poniendo un nuevo no es emprendimiento. la cultura. ¿Cómo te puedo ayudar? Exactamente. La cultura es cómo te puedo perjudicar. Voy a ser más folclórico, es cómo te puedo joder. Sí, sí, eso es así. Porque significa que te puedo joder, te pongo una multa y después tienes que hablar conmigo allá para ver cómo te la quito. ¿Y qué pasa para que te la quite o te la baje? Nosotros tenemos que cambiar eso. Porque de esa manera vamos a ofrecerle confianza a la gente que tiene su plata en el banco, que la saque y que la arriesgue. Hoy la gente está en la informalidad y a la gente le llama de que no, la informalidad es como si tuviera desempleado. Mentira, hay mucha gente que está informal y está ganando mucho más que una empresa, pero resulta ser que adivina qué, no tiene que pagar impuesto de importación, no tiene que pagar impuestos sobre la renta, no tiene que pagar caja de seguro social, nadie lo pasa a auditar. Entonces, ¿quiero yo estar en la informalidad o quiero estar en la formalidad? Pero el Estado te tiene que ayudar a que tú estés en la formalidad, porque entiende que el Estado te está ayudando, no te está tratando de perjudicar. Quisiera tocar un par de temas, nos están pidiendo ya ir aterrizando, pero a ver si podemos hacer la pregunta y contestarla con alguna celeridad dentro de todo. Los economistas que han estado viniendo acá presentan un tema que también parece que los candidatos no quieren tocar, que es de alguna manera cambiar el tamaño del Estado, tomar decisiones acerca de los servicios, de los funcionarios. Esto es importante porque resulta que hay que decirle cosas que no le gusta al electorado. ¿Usted pensaría en cambiar el tamaño del Estado? Reducción de la planilla. Exacto, aceptar las recetas un poco del FMI que siempre han sido impopulares en los países latinoamericanos. Te lo pongo de la siguiente manera. El año 2000 nosotros teníamos 140.000 funcionarios públicos contratados. Hoy tenemos 250.000 funcionarios públicos. Poblacionalmente no hemos crecido en esa proporción. Entonces la pregunta que nos cabe hacer es, si estuviéramos aquí y tú ves que de pronto se duplicó la planilla, tú dices, bueno, se duplicó la planilla, pero tenemos el doble de mejor servicio. La pregunta es, ¿recibimos mejores servicios públicos con este crecimiento exponencial de la planilla? La respuesta va a ser que no. Con lo cual, yo me atrevería a decir todo lo contrario en función de mi comentario anterior. Esa burocracia encuentra su razón de ser y empieza a ponerle obstáculos a todo el mundo, complicando el desarrollo económico en vez de mejorándolo. Con lo cual, mi planteamiento es nosotros tenemos que racionalizar todo, el gasto público, tenemos que racionalizar la nave del Estado. Y les voy a poner un ejemplo. El otro día me invitaron a firmar un pacto por la discapacidad. Ojo, yo estoy completamente de acuerdo con visibilizar y presupuestariamente darle los recursos que necesiten, pero en la entrevista, en pleno acto, me preguntan que si yo estaría dispuesto a hacer un ministerio de la discapacidad. Por supuesto. La apuesta era que yo no iba a ser políticamente incorrecto cuando estábamos tratando de ganar votos. Mi respuesta fue, mira, no tiene sentido tener un ministerio de la discapacidad. Lo que necesita es fortalecer jurídica y administrativamente la institucionalidad que salvaguarda los intereses de los discapacitados y darle los presupuestos que requiera. Pero al ritmo que vamos a tener que tener un consejo de gabinete en el Maracaná. Por la cantidad de ministros. Por la cantidad de ministros que va a haber. Y cuando tú tienes más, no necesariamente es mejor. Tú tienes que encontrar el punto ideal para la toma de decisiones que tienen que transitar por el Consejo de Gabinete. Con lo cual, yo de hecho te digo, voy a reducir la cantidad de ministerios que existen. Existen algunos ministerios que fue eso. Fue una pregunta en el foro indicado en donde tomaste... ¿Sabes? Dijiste lo que la gente quería oír, se constituyó una promesa de campaña y terminamos todos los panameños como una institucionalidad artificial. Eso no puede continuar, no puede ser. Ahora, no estoy planteando una reducción drástica de los recursos del Estado. Lo que vamos a tener que poner es primero, yo viajo ligero de equipaje. Yo no soy el Partido Panameñista y Cambio Democrático, el PRD, que tiene 700.000 personas y 600.000 personas que todos están pensando que lo van a contratar. Sí, mi debilidad es que no tengo estructura. Mi fortaleza es que no tengo estructura. Entonces, la carrera administrativa la vamos a implementar el primer año de gobierno. La carrera administrativa nunca se ha implementado porque siempre la dejan para el último año de gobierno, para dejar a la gente que tú ya nombraste y el que entra dice, sí,
tú me quieres poner a mí a gobernar con tu gente. Y entonces nunca goza de credibilidad política. Eso va a cambiar en nuestra gestión de gobierno. Primer año va a estar. Y segundo, siempre hay una erosión de la planilla en función de jubilaciones, de muerte. Eso, en la medida en que se va, no regresa. Y tenemos que reorganizar la composición del Estado y ser más inteligentes cómo manejamos los recursos. Como toda solución al tema minero, usted como otro candidato pondría una escuelita, una exhibición de medio ambiente dentro del campo minero y eso resuelve el tema. No, yo de hecho he sido el único candidato que ha dicho que a mí me parece una absoluta locura tener 10 billones de dólares enterrados ahí, haber entrenado a todo el mundo que sabe operar una mina, tener todo el tejido empresarial que es la cadena de suministro, exportar miles de millones de dólares sobre un país que tiene un déficit comercial galopante. Y lo que he planteado es, nosotros tenemos que poner a andar esa mina. Entendiendo ahora sí que, digamos, tal vez mi visión no es la única ni la mejor, pero es mi visión y sobre eso he planteado, tenemos que tener un debate sosegado en donde tú no sientas que el otro llegó con un revólver y te trató de imponer su verdad, sino que todas las partes puedan poner sobre la mesa sus argumentos y este tema tenemos que llevarlo a no solo un debate nacional, sino muy probablemente incluso un referéndum. Así es. Bueno, le agradezco mucho al candidato Arrocha, Sí. no sé, yo he quedado bastante mejor ilustrado aquí que en el debate pasado con relación a muchos temas. Claro, es que tiene la oportunidad de desarrollar un poco más la Totalmente. idea. Sí, lo mismo nos pasó con el candidato a vicepresidente Chen ayer. Por supuesto. Nos costó un poquito más, pero también salió. Se logró el objetivo. Así que las puertas abiertas de Choc Radio para usted, de Choc de Opiniones, para discutir los temas nacionales. Yo creo que una de las cosas más importantes que va a quedar después de su candidatura, gane usted o no gane, es que se va a convertir en un referente sobre muchos temas que van a seguir fluyendo en el futuro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días a todos los que nos han escuchado.